Hola, con este video iniciaremos el estudio de la unidad de cinética química. En esta unidad vamos a estudiar sistemas con reacciones químicas. Ya habíamos estudiado estos sistemas en otras unidades, pero los habíamos estudiado desde un punto de vista termodinámico, intentando responder principalmente dos preguntas. Una es si ocurre la reacción, y esto lo habíamos respondido estudiando la variación de la energía libre de Gibbs del sistema. ¿Sí? Recuerden que el criterio de espontaneidad era cuando delta G era menor a 0, y cuando estábamos con un delta G, cuando encontrábamos sistemas que a determinadas condiciones de presión y temperatura presentaban un delta G igual a 0, podemos decir que el sistema alcanzó el equilibrio. Y justamente la otra pregunta que nos interesó responder era cuál era ese punto final, cuál era ese equilibrio. Es decir, qué fases están presentes en el sistema, en el equilibrio, y cuáles son las concentraciones, que si recordarán dijimos que a partir de que el sistema encontraba el equilibrio ya no existía un cambio en esas composiciones desde un punto de vista macroscópico. Ahora, la termodinámica no nos dice, en ningún momento no nos habla de cuánto tiempo va a tardar el sistema en alcanzar ese equilibrio. Y ese parámetro es muy interesante o es muy importante de determinar cuando estamos hablando de, por ejemplo, plantas de producción. Así es como vamos a ver en esta breve unidad de cinética. Nosotros vamos a hacer una introducción a la cinética que después van a continuar probablemente en ingeniería de las reacciones con el estudio más a fondo de la temática. Pero bueno, la cinética nos va a permitir responder principalmente dos preguntas. Una es a qué velocidad ocurre, o dicho de otro modo, cuánto tiempo va a tardar la reacción en completarse, y por otro lado, en cuántas etapas o pasos. Es decir, nos interesa poder predecir si la reacción se da en un solo paso o si es una suma de reacciones dando lugar a lo que veremos como mecanismo. Un punto muy importante en el estudio de esta unidad es recordar que lo vamos a hacer desde un enfoque empírico, es decir, vamos a trabajar a partir de datos experimentales, tratando de ajustar esos datos con ecuaciones, y a partir de esas ecuaciones después podríamos llegar a predecir o a calcular cómo se comportaría el sistema en condiciones diferentes. Entonces, para responder las dos preguntas que nos hicimos anteriormente, vamos a dividir a los temas a estudiar en dos grandes áreas. La primera va a ser determinar la ley de velocidad. La ley de velocidad es la ecuación que nos permite relacionar las concentraciones o las variables que me permita caracterizar el sistema, como también podrían ser presiones parciales en un sistema gaseoso, con el tiempo. En función de algunos parámetros, como son el orden de reacción y la constante de velocidad, que ya veremos en el video siguiente. La constante de velocidad, además, depende de la temperatura, entonces vamos a hacer el estudio nos vamos a meter en el estudio de la ley de Arrhenius y en particular de cómo afecta la energía de activación de la reacción. Por otro lado, vamos a buscar determinar, o mejor dicho, proponer un mecanismo de reacción. Es decir, nos interesa saber si la reacción global propuesta está ocurriendo en un solo paso o en una serie de reacciones que pueden ser reacciones en serie, en paralelo, puede haber equilibrios, pueden existir reacciones más lentas o más rápidas. Todo eso nos va a llevar a proponer un mecanismo de reacción que después vamos a poder relacionar con la ley de velocidad y ver si se ajusta o no se ajusta a los datos experimentales.
Entonces, para el estudio de esta unidad, separamos los videos en 3 partes. Los que llamamos parte 1 va a ser todo el estudio de la ley de velocidad. La parte 2 incluirá todo lo que tiene que ver con la dependencia con la temperatura de la velocidad de reacción. Y en la parte 3 vamos a hablar de los mecanismos de reacción. Para cerrar entonces este video, una recomendación, la idea sería que ustedes vayan viendo parte por parte y después haciendo los problemas correspondientes de la serie de problemas, de la guía de práctica, como para poder afianzar todo lo aprendido en cada uno de los videos teóricos.